La notificación de desahucio temblaba en las manos de Grace Miller mientras permanecía de pie en el porche delantero de la pequeña casa de alquiler que había sido su hogar durante 3 años. Las letras rojas parecían burlarse de ella. Último aviso, 30 días para desalojar. A sus espaldas, podía oír a Tyler, de 4 años, jugando con sus camiones de juguete, felizmente ajeno a que su mundo estaba a punto de derrumbarse una vez más. Grace dobló el papel con cuidado, pasando los dedos por los pliegues como si de alguna manera pudiera hacer desaparecer las palabras. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el modesto barrio, y podía oler el café que preparaba la señora Henderson en la casa de al lado, un sencillo placer que pronto tendría que dejar atrás. Su teléfono vibró insistentemente en su bolsillo, y ya sabía que era otro acreedor, llamando por las crecientes facturas médicas de la apendicectomía de urgencia de Tyler 6 meses atrás. Mamá, mira, dijo la voz de Tyler desde dentro, llena de la alegría que solo los niños pueden sentir por las cosas más simples. Mi camión puede llevar todos mis bloques. Grace esbozó una sonrisa mientras volvía al interior y guardaba la notificación de desahucio en su bolso, junto a una pila de otras facturas sin pagar. La sala de estar era escasa pero limpia, decorada con las obras de arte de Tyler y algunas fotos familiares, los restos de una vida que alguna vez había sido tan prometedora. Su exmarido se había ido cuando Tyler apenas tenía 2 años, alegando que no estaba preparado para la responsabilidad, y desde entonces, Grace había estado luchando una batalla cuesta arriba contra la pobreza, trabajando en 2 empleos solo para mantenerse a flote. No se le escapaba la ironía de que tuviera una licenciatura en empresariales de una prestigiosa universidad. Pero cuando eres madre soltera sin apoyo familiar y con un vacío en tu currículum por haber cuidado de un niño enfermo, incluso los trabajos de camarera se vuelven competitivos. Su puesto actual en Miller's Diner apenas pagaba por encima del salario mínimo, y su trabajo de fin de semana limpiando edificios de oficinas solo le daba para cubrir la compra y los servicios públicos cuando no había gastos inesperados. Señora Miller. La voz que llegó desde la puerta la hizo sobresaltarse. Un hombre alto con un traje caro se recortaba contra la luz de la mañana, y su presencia llamó inmediatamente la atención. Nunca lo había visto antes, pero algo en su postura segura y en la forma en que observaba su modesta casa la hizo sentir instintivamente protectora. Sí, Grace se acercó a Tyler, que había dejado de jugar para mirar al desconocido con los ojos muy abiertos y curiosos. Soy Marcus Wellington. Creo que tenemos algo que discutir. El nombre no le decía nada, pero la forma en que lo dijo sugería que debería. Marcus Wellington entró sin invitación, con sus ojos oscuros absorbiendo cada detalle de su hogar, con la mirada calculadora de alguien acostumbrado a evaluar inversiones. Era más joven de lo que ella esperaba, tal vez de unos 35 años, con rasgos afilados y un aspecto impecable que denotaba riqueza y poder. Lo siento, pero creo que hay algún error, dijo Grace, interponiéndose instintivamente entre el desconocido y su hijo. No le conozco y, desde luego, no tengo ningún asunto que tratar con usted. Marcus sacó su teléfono y le mostró una fotografía que le heló la sangre. Era su padre, Richard Miller, estrechando la mano de un hombre mucho mayor en lo que parecía ser un restaurante caro. La fecha indicaba que había sido tomada hacía solo 3 semanas. Tu padre le debe a mi familia una considerable suma de dinero, dijo Marcus, con una voz que denotaba autoridad y sugería que no estaba acostumbrado a que le cuestionaran. $2 millones, para ser exactos, dinero que se había prestado con condiciones muy específicas. Grace sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Su padre había estado fuera de su vida durante más de 5 años, desde el funeral de su madre, cuando tuvieron una amarga discusión sobre sus deudas de juego y sus cuestionables socios comerciales. Sabía que tenía problemas, pero $2 millones superaban todo lo que podía imaginar. Eso no tiene nada que ver conmigo, dijo con firmeza, aunque su voz delataba su creciente pánico. No he hablado con mi padre en años. Por desgracia, el contrato que firmó dice lo contrario. Marcus sacó una gruesa carpeta de su maletín y extendió varios documentos legales sobre la mesa de café con una eficiencia ensayada. Cuando no pudo devolver el préstamo, ofreció tu mano en matrimonio como garantía para un plan de pago ampliado. Una solución bastante anticuada, lo admito,
pero mi abuelo fue muy específico en sus condiciones. Las palabras golpearon a Grace como golpes físicos, el matrimonio como garantía. ¿En qué siglo creía este hombre que vivían? Ella miró fijamente los documentos, tratando de entender el lenguaje legal que parecía nadar ante sus ojos. Esto es una locura, susurró. No puedes simplemente. La gente ya no hace esto. No es legal. No puede ser legal. Me temo que sí, respondió Marcus, aunque algo en su expresión sugería que él tampoco se sentía del todo cómodo con la situación. El contrato fue firmado ante notario y certificado. Tu padre renunció a tu derecho a rechazarlo a cambio de una suspensión de la ejecución de su deuda. Literalmente, en este caso. Tyler había abandonado sus juguetes y ahora se aferraba a la pierna de Grace, sintiendo la tensión en la habitación, aunque no entendiera las palabras. La mente de Grace se aceleró, tratando de encontrar alguna forma de escapar de esta pesadilla. Pensó en la notificación de desahucio que tenía en el bolso, en las facturas médicas, en la nevera vacía que pensaba llenar después de cobrar su próximo sueldo. «¿Y sí, me niego?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. «Entonces mi familia cobrará lo que se le debe de otras formas», dijo Marcus con sencillez. Su padre tomó algunas decisiones muy desacertadas, señora Miller. Pidió dinero prestado a personas que siempre cobran sus deudas, de una forma u otra. La amenaza implícita flotaba en el aire entre ellos como humo. Grace miró el rostro confiado de Tyler y luego volvió a mirar al hombre que acababa de poner su mundo patas arriba. Estaba atrapada en una red tejida por su padre sin salida aparente. «¿Cómo sé que dice la verdad?», exigió. Todo esto podría ser una estafa elaborada. La expresión de Marcus se suavizó ligeramente y por un momento ella vislumbró algo casi humano bajo la fachada corporativa. Volvió a sacar su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. «Richard, soy Marcus Wellington. Estoy aquí con tu hija». La voz de su padre, más vieja y derrotada de lo que ella recordaba, crepitó a través del altavoz. «Grace, cariño, lo siento mucho. Nunca quise que llegara a esto, pero no tuve otra opción. Esa gente me habría matado». La conversación que siguió confirmó sus peores temores. Su padre había firmado un contrato en el que la ofrecía en matrimonio para saldar sus deudas, y los hombres a los que les debía dinero no eran de los que aceptaban excusas o retrasos. La elección, al parecer, era entre casarse con un desconocido o ver morir a su padre, lo que posiblemente la pondría a ella y a Tyler en peligro. Cuando Marcus terminó la llamada y comenzó a recoger sus documentos, Grace sintió que sus últimas ilusiones de tener control sobre su vida se desmoronaban. Estaba a punto de preguntar cuándo se celebraría ese supuesto matrimonio cuando Tyler le tiró de la manga. «Mamá», susurró en voz alta, «¿el hombre elegante va a ser mi nuevo papá?». La inocente pregunta quedó flotando en el aire, y Grace vio algo pasar por el rostro de Marcus. Sorpresa, tal vez, o algo que podría haber sido arrepentimiento. Por primera vez desde que había llegado, parecía inseguro, como si no hubiera considerado plenamente todas las implicaciones del acuerdo de su familia. El silencio que siguió a la inocente pregunta de Tyler se extendió incómodamente entre los tres. Grace observó cómo la expresión cuidadosamente compuesta de Marcus Wellington vacilaba por un momento, y sus ojos oscuros se desplazaban de ella al pequeño niño que seguía aferrado a su pierna, con la confianza que solo los niños poseen. «Tenemos que discutir los términos», dijo Marcus finalmente, con una voz notablemente más suave que antes. Volvió a mirar alrededor de la modesta sala de estar, pero esta vez su evaluación parecía menos calculadora y más reflexiva. Quizás en algún lugar más privado. Grace miró a Tyler, que seguía mirando a Marcus con la curiosidad descarada de un niño de 4 años. «Tyler, cariño, ¿por qué no vas a jugar un rato a tu habitación? Llévate tus camiones». «Pero quiero saber quién es ese hombre elegante», protestó Tyler, sacando el labio inferior en un puchero que Grace conocía muy bien. «Te lo explicaré todo más tarde, te lo prometo», dijo ella, guiándolo suavemente hacia el pasillo. «Quizá puedas construir ese gran garaje del que hablabas». La cara de Tyler se iluminó ante la perspectiva y recogió sus juguetes con la concentración que los niños dedican a sus actividades favoritas. Una vez que oyó cerrar la puerta de su habitación, Grace volvió y encontró a Marcus de pie junto a la ventana, mirando a la calle con una expresión que no acababa de descifrar. «Tienes un hijo»,
dijo sin volverse. No era una pregunta, pero había algo en su tono que sugería que ese detalle había complicado sus planes. Tyler lo es todo para mí, respondió Grace con firmeza. Sea cual sea este acuerdo, él no es negociable. No permitiré que lo hieran, lo confundan o lo utilicen como moneda de cambio. Marcus se volvió hacia ella y se sorprendió al ver lo que parecía una preocupación genuina en sus ojos. No se me ocurriría hacer daño a un niño, pero tienes que entender que esto no se trata solo de un certificado de matrimonio. El testamento de mi abuelo especifica que la unión debe parecer legítima durante al menos un año. Eso significa vivir juntos, aparecer en público, convencer a la gente de que realmente estamos comprometidos el uno con el otro. La realidad de lo que describía golpeó a Grace como un golpe físico. Un año fingiendo estar casada con este desconocido, trastornando la vida de Tyler, viviendo una mentira que podía desmoronarse en cualquier momento. Se dejó caer en el sofá, sintiéndose de repente agotada a pesar de lo temprano que era. «Háblame de tu abuelo», dijo en voz baja. ¿Por qué alguien escribiría una condición así en un testamento? La expresión de Marcus se ensombreció y comenzó a caminar por la pequeña habitación como un animal enjaulado. Vincent Wellington era de la vieja escuela en el peor sentido posible. Creía que los acuerdos comerciales debían sellarse con intereses personales, que el dinero no significaba nada si la gente no estaba dispuesta a arriesgar algo que realmente le importara. Cuando tu padre se acercó a él para pedirle el préstamo, mi abuelo vio la oportunidad de, digamos, darme una lección sobre la responsabilidad. ¿Qué tipo de lección? Que tenía que sentar cabeza, formar una familia y dejar lo que él llamaba mi imprudente estilo de vida de soltero. La voz de Marcus tenía un tono amargo. Murió hace 6 meses, pero no sin antes asegurarse de que su testamento vinculaba mi herencia al cumplimiento de esta obligación en particular. Si no sigo adelante con el matrimonio, el negocio familiar pasará a manos de mi primo Derek, alguien que lo arruinaría en menos de un año. Grace estudió su rostro y comenzó a comprender que Marcus Wellington podría estar tan atrapado en esta situación como ella. ¿De qué tipo de negocio estamos hablando? De Wellington Industries. Somos propietarios de hoteles, restaurantes y empresas navieras. Unos 40,000 empleados en todo el mundo dependen de nuestras decisiones. Dejó de caminar de un lado a otro y la miró directamente. No permitiré que Derek destruya lo que 3 generaciones de mi familia han construido solo porque me negué a seguir los juegos de mi abuelo. El alcance de lo que describía era casi imposible de comprender para Grace. 40,000 empleados, más gente que la que vivía en toda su ciudad. La responsabilidad de tantos medios de vida que descansaban sobre sus hombros hizo que, de repente, Marcus Wellington pareciera menos un extraño arrogante y más alguien que llevaba una enorme carga. «Así que los dos estamos atrapados», dijo ella en voz baja. «Así parece». Marcus se sentó frente a ella y por primera vez desde que había llegado, pareció despojarse de parte de su armadura corporativa. «Pero quiero que sepas que haré todo lo posible para que esto sea soportable para ti y para tu hijo. Viviréis en mi ático, que tiene mucho espacio y unas vistas que a Tyler le gustarán. Yo me haré cargo de todos los gastos, incluidos los gastos médicos o las deudas que tengáis actualmente. Y cuando termine el año, recibirás una indemnización que te garantizará que nunca más tendrás que preocuparte por el dinero». La oferta era generosa, más generosa de lo que Grace tenía derecho a esperar, pero algo en su tono sugería que había más. «¿Qué es lo que no me estás contando?» Marcus se quedó callado durante un largo rato, tamborileando con los dedos sobre la rodilla, lo que ella empezaba a reconocer como un hábito nervioso. «Hay un aspecto social en este acuerdo para el que debes estar preparada. Wellington Industries está muy expuesta al ojo público. Habrá galas benéficas, cenas de negocios, entrevistas con revistas de estilo de vida. Tendrás que aprender a desenvolverte en ese mundo de forma convincente». Grace sintió una familiar oleada de pánico. La idea de ser escrutada por la alta sociedad y tener que fingir una sofisticación que no poseía le aterrorizaba. «No soy precisamente una persona sociable», dijo, señalando sus vaqueros desgastados y su sencillo jersey. «Eso se puede solucionar», respondió Marcus, aunque su tono sugería que ya estaba calculando mentalmente los retos que ello suponía. «Personal shoppers, profesores de etiqueta, lo que necesites. Lo importante es que presentemos un frente unido». «¿Y Tyler?», preguntó Grace.
la pregunta más importante de todas. Tendrá lo mejor de todo: colegio privado, tutores, asistencia sanitaria que le garantizará que nunca más tendrá que preocuparse por las facturas médicas. Puede que no sepa mucho sobre niños, pero entiendo la importancia de la estabilidad y la seguridad. La promesa era atractiva, más atractiva de lo que Grace quería admitir. Tyler se merecía oportunidades que ella nunca había podido darle, y la seguridad financiera que Marcus le ofrecía eliminaría el estrés constante que había sido su compañero durante años. Pero aún había algo que no tenía sentido. ¿Por qué no ha contratado simplemente a una actriz?, preguntó ella. Seguro que alguien en su posición podría encontrar a una mujer dispuesta a desempeñar el papel sin todas las complicaciones de la deuda de mi padre. La expresión de Marcus volvió a ser indescifrable. Mi abuelo fue muy específico. Tenía que ser usted, Grace Miller. Investigó a fondo la situación de su padre antes de aceptar el préstamo. Sabía de usted, de Tyler, de sus circunstancias. En su mente, este acuerdo tenía múltiples propósitos. Le proporcionaba una nuera que consideraba adecuada y te ofrecía una salida de la pobreza. La revelación de que la habían investigado y evaluado como si fuera una inversión empresarial era inquietante, pero también planteaba nuevas preguntas. ¿Adecuada en qué sentido? Tienes un título universitario, pero has estado trabajando en el sector servicios para mantener a tu hijo. No buscas dinero ni estatus, solo intentas sobrevivir. Mi abuelo respetaba ese tipo de determinación. Marcus hizo una pausa y su expresión se suavizó ligeramente. Por lo que he observado esta mañana, creo que su valoración era acertada. Grace no sabía si sentirse halagada o insultada por esta evaluación clínica de su carácter. Antes de que pudiera responder, la voz de Tyler la llamó desde su dormitorio. «Mamá, he terminado mi garaje. ¿Puede venir el señor elegante a verlo?» El entusiasmo inocente en la voz de su hijo le recordó a Grace lo que realmente estaba en juego. No se trataba solo de su orgullo o su comodidad. Se trataba del futuro de Tyler, su seguridad, sus oportunidades en una vida que ella nunca podría proporcionarle por sí sola. «Tendremos que decirle algo», dijo ella en voz baja. «Lo pensaremos juntos», respondió Marcus. Y algo en su voz sugería que lo decía en serio. «Esto no tiene por qué ser conflictivo, Grace. Ambos somos adultos inteligentes que se enfrentan a una situación imposible. Quizá podamos encontrar una forma de que funcione para todos los involucrados». Como si hubiera sido convocado por su conversación, Tyler apareció en la puerta, con el rostro radiante de emoción y las manos cubiertas de ese tipo de desorden creativo que proviene de ambiciosos proyectos de construcción. Miró a Grace y a Marcus con la expresión expectante de un niño que asume que todos los adultos comparten su entusiasmo por los camiones de juguete y las construcciones con bloques. «¿Puedes venir a ver mi garaje ahora?», le preguntó directamente a Marcus. Aparentemente, habiendo decidido que cualquiera con quien su madre estuviera hablando durante tanto tiempo debía merecer la pena conocerlo. Grace observó cómo Marcus Wellington, multimillonario director ejecutivo y novio reacio, miraba a su hijo de 4 años y parecía darse cuenta de que este acuerdo iba a ser mucho más complicado que cualquier negocio que hubiera negociado jamás. 3 semanas más tarde, Grace estaba de pie en el vestíbulo de mármol del ático de Marcus Wellington, observando cómo Tyler abría los ojos como platos al contemplar las ventanas que iban del suelo al techo y ofrecían una vista impresionante del horizonte de la ciudad. El camión de mudanzas acababa de marcharse, llevándose consigo las pocas pertenencias que habían traído de su antigua vida, principalmente los juguetes de Tyler y la pequeña colección de libros y fotos familiares de Grace. «Mamá, ¿de verdad vamos a vivir aquí?», susurró Tyler, con la voz resonando ligeramente en el amplio espacio. Aferraba su elefante de peluche favorito, Peanut, y Grace pudo ver durante un rato la mezcla de emoción e incertidumbre en su expresión. «Sí», respondió Grace, tratando de mantener la voz firme. Las últimas 3 semanas habían sido un torbellino de trámites legales, una discreta ceremonia de boda en el juzgado, con solo Tyler y el abogado de Marcus como testigos, y cursos intensivos sobre todo tipo de temas, desde la cata de vinos hasta la forma correcta de poner la mesa. Todavía se sentía como si estuviera jugando a disfrazarse en la vida de otra persona. Marcus salió de lo que ella supuso que era su despacho, habiéndose quitado la chaqueta del traje y puesto una camisa más informal que, de alguna manera, lo hacía parecer más accesible.
Durante las últimas semanas, Grace había empezado a fijarse en pequeños detalles sobre él, como la forma en que se enderezaba inconscientemente la corbata cuando pensaba, cómo siempre mantenía las puertas abiertas sin hacer alarde de ello. La genuina paciencia que había mostrado cuando Tyler lo había bombardeado con preguntas durante sus pocas interacciones. «Tyler, ¿quieres ver tu nueva habitación?», preguntó Marcus, con un tono cuidadosamente neutro. Grace se había dado cuenta de que parecía inseguro sobre cómo interactuar con su hijo, como si los niños fueran una especie extraña con la que nunca se había encontrado antes. Tyler asintió con entusiasmo y siguió a Marcus por un pasillo lleno de costosas obras de arte que Grace estaba bastante segura de que costaban más de lo que ella había ganado en los últimos 5 años juntos. Ella lo siguió, sintiéndose todavía como una intrusa en ese mundo inmaculado de mármol y cristal. La habitación que Marcus les mostró hizo que Tyler se quedara boquiabierto de alegría. Era enorme para sus antiguos estándares, con su propio cuarto de baño y un rincón de lectura junto a la ventana. Pero lo que realmente llamó la atención de Tyler fue la elaborada maqueta de tren que dominaba una esquina de la habitación, con montañas, puentes y un pequeño pueblo poblado de diminutas figuras. ¿Es ese tren para mí?, preguntó Tyler, con voz apagada por el asombro. «Sí, Mr. Money. Gusta», respondió Marcus. Y Grace percibió algo casi vulnerable en su expresión mientras observaba la reacción de Tyler. No estaba seguro de lo que les gustaba a los niños de 4 años, así que puede que me haya excedido. Tyler ya estaba arrodillado junto al tren, con los ojos fijos en el intrincado trazado de las vías, con la intensa concentración que dedicaba a todo lo mecánico. ¿Puedo hacerlo funcionar? Por supuesto. Marcus le mostró el panel de control y en cuestión de segundos, la habitación se llenó del sonido de pequeños trenes traqueteando por las vías. La risa encantada de Tyler era probablemente el sonido más natural que había escuchado jamás ese elegante apartamento. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver la alegría de su hijo, pero también una creciente inquietud por la disparidad entre este mundo y el que habían dejado atrás. ¿Cómo iban a explicarle a Tyler que esto era temporal, que en un año volverían a preocuparse por el alquiler y el dinero para la compra? «Parece que le gusta», dijo Marcus en voz baja, apareciendo a su lado mientras Tyler se entretenía explorando las diversas funciones del tren. «Nunca ha tenido nada parecido», admitió Grace. «Me preocupa lo que pasará cuando termine el año», concluyó Marcus. «No tenemos que tomar esas decisiones ahora». Había algo en su tono que la hizo mirarlo más de cerca. En las últimas semanas, había comenzado a darse cuenta de que Marcus Wellington era más complejo de lo que sugería su fachada corporativa. Había sido infaliblemente educado y considerado, pero también había vislumbrado algo más, una soledad que parecía reflejar sus propios momentos, cuando su cuidadoso control se deslizaba lo suficiente como para revelar a alguien que parecía tan inseguro como ella sobre este acuerdo. Su conversación fue interrumpida por la voz emocionada de Tyler. Marcus, los pequeños del pueblo, también se mudaron. El uso del nombre de pila de Marcus era nuevo, y Grace vio algo cambiar en la expresión de Marcus. Sorpresa, tal vez, o placer. Había sido el señor Wellington durante las primeras reuniones, pero Tyler había ido desgastando poco a poco su formalidad con la amabilidad persistente que solo los niños pueden lograr. «Sí, lo hacen», dijo Marcus, acercándose para arrodillarse junto a Tyler. «Y si pulsas este botón, el puente levadizo sube y baja». Mientras Grace observaba a los dos examinar juntos el tren, Marcus señalando varias características y Tyler haciendo comentarios entusiastas, sintió una sensación muy extraña. Por un momento, parecían una familia. Era un pensamiento peligroso y absurdo, pero no podía quitárselo de la cabeza. Su teléfono sonó, interrumpiendo la escena doméstica. El identificador de llamadas le provocó un nudo en el estómago. Era la consulta del Dr. Patterson. El pediatra de Tyler había estado controlando algunos síntomas preocupantes que habían aparecido durante el último mes: fatiga, fiebres ocasionales, hematomas que parecían aparecer sin causa aparente. «Disculpen», dijo, saliendo al pasillo para atender la llamada. «Sora Miller, soy el Dr. Patterson. Tengo los resultados de los análisis de sangre de Tyler y me gustaría que lo trajera lo antes posible». La cuidadosa neutralidad en la voz del médico heló las venas de Grace.
¿Qué pasa? Preferiría hablar de esto en persona, pero el recuento de glóbulos blancos de Tyler está elevado y hay otros indicadores que me preocupan. Ya he hablado con una hematóloga pediátrica del hospital infantil y puede ver a Tyler mañana por la mañana. Hematóloga, especialista en sangre. Los conocimientos médicos de Grace eran limitados, pero sabía lo suficiente como para comprender que no se trataba de una simple infección o deficiencia vitamínica. Apretó el teléfono con más fuerza, tratando de mantener la voz firme. ¿Debería preocuparme? Digamos que quiero descartar algunas posibilidades lo antes posible, respondió la doctora Patterson. Señora Miller, quiero que sepa que, si se confirma mi sospecha, el Children's Hospital cuenta con uno de los mejores programas de oncología pediátrica del país. ¿Oncología? ¿Cáncer? La palabra golpeó a Grace como un puñetazo y tuvo que apoyarse en la pared para no caer al suelo. Tyler, su brillante, enérgico y curioso Tyler, podría tener cáncer. De repente, los sonidos del tren de su nueva habitación parecían venir de muy lejos. Estaré allí mañana, logró decir antes de terminar la llamada. Se quedó en el pasillo durante unos momentos tratando de procesar lo que acababa de oír, mientras los sonidos de la risa de Tyler llegaban desde su habitación. Cuando finalmente regresó, encontró a Marcus y Tyler construyendo un elaborado atasco de tráfico con coches de juguete alrededor de las vías del tren. «Mamá, mira», gritó Tyler, «hemos hecho que los coches pasen por el túnel». Grace esbozó una sonrisa forzada, pero Marcus la observaba con la aguda atención con la que, según había notado, observaba todo. Cuando Tyler se sumergió en la creación de efectos de sonido para su atasco, Marcus se acercó a ella. «¿Qué pasa?», le preguntó en voz baja. Grace negó con la cabeza, sin confiar en su voz. ¿Cómo podía explicarle que su cuidadoso arreglo, su acuerdo comercial disfrazado de matrimonio, acababa de perder toda relevancia? Que Tyler podría estar enfrentándose a algo que ni todo el dinero ni las apariencias podrían arreglar. La voz de Grace Marcus era suave pero insistente. Sea lo que sea, ya no tienes que enfrentarlo sola. La amabilidad de sus palabras casi quebró su determinación. Miró a Tyler, que seguía jugando felizmente con sus trenes, ajeno a la tormenta que podría estar gestándose a su alrededor. Luego miró a Marcus, ese hombre que hacía un mes era un desconocido, pero que ahora era legalmente su marido, prácticamente el padrastro de Tyler y lo más parecido a una pareja que había tenido en años. Tyler podría estar enfermo, susurró. ¿Muy enfermo? Marcus palideció y ella vio cómo su mirada se dirigía inmediatamente hacia Tyler. Muy enfermo. El médico quiere que veamos a un especialista en cáncer mañana. La palabra quedó suspendida entre ellos como una sentencia de muerte. Grace observó cómo Marcus procesaba la información, con expresiones que pasaban de la incredulidad a la ira y a algo que parecía casi dolor. Cuando volvió a hablar, su voz tenía la misma autoridad que había escuchado el primer día, pero ahora estaba dirigida a luchar por Tyler en lugar de negociar un acuerdo comercial. Entonces veremos al mejor especialista en cáncer del país, dijo con firmeza. El dinero no es un problema. Tyler tendrá todo lo que necesite. Los mejores médicos, el mejor tratamiento, opciones experimentales, si es necesario. La feroz actitud protectora en la voz de Marcus sorprendió a Grace. Se suponía que esto era un acuerdo temporal, un trato comercial con límites claros, pero al verlo mirar a Tyler con genuina preocupación, se dio cuenta de que en algún momento durante las últimas 3 semanas, los límites habían comenzado a difuminarse. Y ahora, con Tyler enfrentando potencialmente la lucha de su joven vida, su cuidadosa fachada estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que ninguno de ellos podría haber anticipado. Las luces fluorescentes del hospital infantil proyectaban un relieve despiadado sobre todo lo que rodeaba a Grace, sentada en la sala de consultas. Tyler se acurrucó en su regazo mientras Marcus caminaba de un lado a otro junto a la ventana. La doctora Sarah Chen, hematóloga pediátrica, llevaba lo que a Grace le parecieron horas examinando los resultados de las pruebas de Tyler, aunque sabía que solo habían pasado unos minutos. La buena noticia, dijo finalmente la doctora Chen, dejando la cartilla de Tyler con una sonrisa amable, es que Tyler no tiene cáncer. Grace sintió que todo su cuerpo se relajaba con alivio y enterró la cara en el pelo de Tyler, respirando su familiar aroma a champú de fresa y a inocencia infantil. A su lado, Marcus dejó de caminar de repente,
bajando los hombros cuando la tensión que ella no se había dado cuenta de que él llevaba finalmente se liberó. Sin embargo, la doctora Chen continuó, con una expresión cada vez más seria. Tyler tiene un trastorno sanguíneo genético llamado ITP, trombocitopenia idiopática. Es controlable, pero requerirá tratamiento y seguimiento continuos. ¿Qué significa eso?, preguntó Marcus, acercándose a Grace y Tyler. Durante el último mes, Grace había notado cómo él había acortado gradualmente la distancia física entre ellos en los momentos de estrés, como si su presencia pudiera de alguna manera proporcionar protección. El doctor Chen explicó que el sistema inmunológico de Tyler estaba atacando sus plaquetas, lo que le hacía propenso a sufrir hematomas y hemorragias. Con la medicación adecuada y revisiones periódicas, podría llevar una vida completamente normal, pero el tratamiento sería caro y prolongado. Solo la medicación mensual costaría alrededor de $8,000. El doctor Chen lo dijo con tono de disculpa. El seguro suele cubrir una parte, pero el coste no es un problema, interrumpió Marcus con firmeza. Lo que Tyler necesite. Una hora más tarde, salieron del hospital con un plan de tratamiento y un calendario de citas. Grace se sintió abrumada por el alivio y la gratitud. Tyler saltaba entre ellos, hablando con entusiasmo de las máquinas tan chulas que había visto y planeando ya lo que les contaría a sus nuevos amigos del parvulario sobre su sangre especial. «No puedo creer que estés dispuesto a pagar todo esto», dijo Grace en voz baja cuando llegaron al coche de Marcus. «El tratamiento, las visitas al especialista, va a costar cientos de miles de dólares a lo largo de los años». Marcus se detuvo y se volvió hacia ella, con una expresión más seria que nunca. «Grace, ¿de verdad crees que dejaría que Tyler sufriera por culpa del dinero?». La pregunta reveló algo que Grace había estado tratando de ignorar durante semanas. En algún momento, entre la primera cena incómoda en el ático y los cuentos para dormir de Tyler, a los que Marcus había empezado a unirse, su acuerdo había evolucionado hacia algo que ninguno de los dos había planeado. Esa noche, después de que Tyler se durmiera, agotado por el emotivo día, Grace encontró a Marcus en su estudio, contemplando las luces de la ciudad con un vaso de whisky sin tocar en la mano. «Gracias», dijo ella simplemente, «por todo lo de hoy, por el tratamiento de Tyler, por preocuparte por él». Marcus se apartó de la ventana y a la suave luz de la lámpara, ella pudo ver algo vulnerable en su expresión. «Es más que eso, Grace. Estas últimas semanas, viéndote con Tyler como parte de tu rutina diaria, me he dado cuenta de algo que nunca esperaba». El corazón de Grace comenzó a latir más rápido, aunque no estaba segura de por qué. «Me he enamorado de ti», continuó Marcus, con voz tranquila pero firme. «De los dos. Esto comenzó como una obligación, pero en algún momento se convirtió en algo real, al menos para mí». La confesión quedó suspendida entre ellos en el silencioso estudio. Grace sintió que las murallas que había construido cuidadosamente para protegerse de esperar demasiado comenzaban a derrumbarse. Pensó en los pequeños gestos de amabilidad que había notado. Cómo Marcus siempre le guardaba el último café por las mañanas. La forma en que había aprendido la rutina para acostar a Tyler sin que se lo pidieran. Cómo había empezado a comprar la marca específica de yogur que prefería Tyler sin decir nada. «Marcus», comenzó ella, pero él levantó una mano. «Sé que esto complica todo. Sé que no te comprometiste con sentimientos reales, y no te pido que sientas lo mismo. Pero necesitaba que supieras que cuando termine este año, si decides irte, no será fácil para mí». Grace estudió su rostro, viendo más allá de la confianza corporativa al hombre que había debajo. Alguien que había crecido con riqueza pero sin calidez, que había aprendido a gestionar negocios pero no relaciones, que había sido lo suficientemente fuerte como para cuidar de ellos, pero lo suficientemente vulnerable como para admitir sus sentimientos. «¿Y si te dijera», dijo Grace en voz baja, «que yo también me he enamorado de ti?» La sorpresa que se reflejó en el rostro de Marcus fue genuina y entrañable. Dejó su whisky y se acercó a ella, buscando sus ojos con la mirada. «¿Lo dices porque te sientes agradecida? ¿Porque crees que es lo que quiero oír?» Grace negó con la cabeza y se acercó para tocarle la mejilla. «Lo digo porque cuando Tyler se puso enfermo hoy, la primera persona que quise a mi lado fuiste tú, porque te has convertido en parte de nuestra familia de una forma que no tiene nada que ver con contratos ni acuerdos, porque Tyler te pide cuando tiene pesadillas y tú siempre acudes». Marcus se inclinó hacia ella, cerrando los ojos brevemente.
Nunca pensé que quisiera una familia. Estaba convencido de que era demasiado egoísta, demasiado centrado en los negocios. Pero Tyler lo ha cambiado todo. Y tú me has enseñado lo que significa anteponer las necesidades de otra persona. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Grace. Nos quedan 8 meses más de contrato. Olvidémonos del contrato, dijo Marcus con firmeza. Construyamos algo real juntos. Si me aceptas, no como tu marido temporal, sino como el padrastro de Tyler y tu verdadero compañero. A Grace se le llenaron los ojos de lágrimas al darse cuenta de que la terrible decisión de su padre había dado lugar a algo que nunca se había atrevido a esperar. Una familia de verdad, seguridad económica y un amor que había surgido de las circunstancias más improbables. Tyler va a ser muy feliz, dijo, pensando en las inocentes preguntas de su hijo sobre si Marcus sería su papá para siempre. ¿Eso es un sí?, preguntó Marcus, con un tono de incertidumbre en la voz que lo hacía humano, en lugar de solo poderoso. En lugar de responder con palabras, Grace se puso de puntillas y lo besó. No fue uno de esos besos públicos y cautelosos que habían compartido para guardar las apariencias, sino algo real y lleno de promesas. Cuando se separaron, Marcus sonreía con auténtica alegría. «Yo también te quiero», le susurró ella al oído. Desde la puerta se oyó una vocecita. «¿Esto significa que Marcus va a ser mi papá de verdad?». Se giraron y vieron a Tyler de pie, en pijama, con un cacahuete en la mano y la expresión esperanzada que les había derretido el corazón desde que aprendió a sonreír. Grace y Marcus se miraron. Luego volvieron a mirar a Tyler. «Sí, amigo», dijo Marcus, arrodillándose a la altura de Tyler. «Si tú quieres que lo sea». Tyler se lanzó a los brazos de Marcus con el afecto entusiasta de un niño que había encontrado exactamente lo que esperaba. Mientras Grace observaba a su hijo y al hombre que amaba abrazarse, se dio cuenta de que, a veces, las historias de amor más hermosas comenzaban en las circunstancias más imposibles. 6 meses después, Grace se encontraba en el mismo juzgado donde habían celebrado su primera ceremonia peremptoria, pero esta vez Tyler era el portador de los anillos y el médico. Chen y su marido se encontraban entre el pequeño grupo de amigos que habían acudido a presenciar su boda real. Marcus había insistido en hacerlo como es debido, intercambiando los votos que ellos mismos habían escrito, prometiendo amarse no por obligación, sino por elección. Mientras la risa de Tyler resonaba en los pasillos del juzgado y Marcus hacía girar a Grace en señal de celebración, ella pensaba en cómo la deuda de su padre le había llevado al mayor regalo de su vida. Se había casado con un desconocido para proteger a su familia, pero al final había encontrado a su alma gemela y le había dado a Tyler el padre que siempre había merecido. A veces reflexionaba Grace mientras salían al sol como una verdadera familia. Los mejores comienzos venían de los más inesperados.